Bienvenidos a mi canal. Si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte y darle me gusta. Espero que disfrutes de esta nueva aventura. Un rugido atravesó el cielo, un sonido metálico que desgarró la atmósfera cubierta por cenizas, sobrevolando la vasta llanura de lava. Enrique miró hacia el horizonte desde su torre de observación, justo cuando una bola incandescente cortó el cielo y se estrelló contra la tierra a kilómetros al sur. Una columna de humo y fuego se levantó al instante. No era la primera vez que algo caía del cielo en ese olvidado rincón del universo, pero algo en esta caída le dio una sensación extraña. Algo en su interior se removió. Con rapidez, apagó los sistemas de vigilancia, se ajustó el rifle a la espalda y subió a su moto gravítica. Aceleró hacia el epicentro, sin dudar. El aire caliente lo golpeó antes de llegar, vapor, humo, ozono y algo más, un latido débil, como un eco profundo desde el cráter. La nave, o lo que quedaba de ella, estaba destruida, un amasijo de metal retorcido. Entre los restos humeantes, vio una figura moviéndose lentamente. Era alta, muchísimo más alta de lo que esperaba. Su piel tenía un matiz grisáceo, casi morado, y brillaba con el sudor y las quemaduras. Su cabello, largo y blanco como la nieve, caía desordenadamente sobre su rostro. Aunque su expresión era de dolor, seguía siendo hermosa. Giró hacia Enrique cuando se acercó, su mirada llena de advertencia. «Aléjate», susurró con voz quebrada, «no sabes lo que está pasando». Pero Enrique no retrocedió. Se arrodilló a su lado, preocupado. Intentó tocarla, pero ella lo detuvo con una mirada profunda, que parecía albergar siglos de sabiduría y desdicha. «¿Quién eres?», preguntó él, con la voz agitada por el humo. «¿Estás herida?». «Más de lo que imaginas», murmuró ella, con dificultad. Al tratar de sentarse, soltó un grito, un sonido crudo que resonó en el aire. Enrique vio cómo su cuerpo se arqueaba, los músculos de su torso tensándose bajo la piel plateada. Sintió una vibración extraña bajo sus manos cuando intentó sostenerla. ¿Qué te pasa?, preguntó él, desconcertado. «Me caí», respondió, entre dientes. «Se activó con el calor de mi campo vital. Ahora está dentro de mí». Enrique dio un paso atrás, atónito. «¿Qué significa eso?». Ella cerró los ojos, la angustia reflejada en su rostro. «Es un artefacto biológico. Un núcleo de simbiosis. Está dentro de mí y, si no lo sacamos, explotará. Y me llevará a mí, y a ti también». Enrique maldijo entre dientes. No tenía conocimientos médicos, ni tecnología alienígena. Pero no podía dejarla morir allí. «¿Qué debo hacer?», preguntó, mientras la veía sudar profusamente. Ella levantó la mirada, ahora cubierta por un sudor brillante, como si su piel estuviera ardiendo. «Necesitas tocarme, pero no como lo haría cualquier humano. Necesitarás seguir mis instrucciones al pie de la letra. No puedes detenerte, no importa lo que suceda». El aire entre ellos se volvió denso, la tensión palpable. Lira, como se presentó, bajó la mirada y Enrique notó algo en sus ojos. Algo que iba más allá del dolor físico, era un pedido de ayuda, algo más profundo, algo secreto. «Esto no es solo una extracción», susurró ella. «Es un ritual. Y si sobrevivo, no seré la misma. Y tú tampoco». Enrique no respondió, simplemente se arrodilló frente a ella y extendió la mano. «Entonces, dime qué hacer». Lira sintió lentamente, su rostro aún reflejando la tormenta de emociones que la invadían. Con un gesto casi imperceptible, dio su mano hacia el lugar donde el calor era más intenso. Cuando su piel hizo contacto con la suya, ambos temblaron. El vínculo había comenzado. Enrique sintió como una corriente caliente y vibrante viajaba desde sus dedos hasta todo su cuerpo, como si la energía de Lira estuviera codificada en electricidad viva. Ella tembló con la misma intensidad. Un estremecimiento la recorrió, desde la base de su columna hasta su cuello,
y una lágrima más de desesperación que de dolor resbaló por su mejilla. «Sigue mi energía», murmuró Lyra, con voz ahogada, «no tengas miedo». Enrique asintió, sin pensar. La cápsula, esa extraña entidad biológica que había absorbido por accidente, se encontraba ahora alojada en un lugar sagrado de su cuerpo. Su especie no tenía órganos como los humanos, poseían cámaras de energía psiónica que respondían tanto al contacto físico como emocional. Era allí donde la cápsula había quedado atrapada, vibrando con fuerza, buscando fusionarse con su sistema nervioso. Lyra arqueó la espalda, sus músculos tensos, su respiración irregular, como si el simple hecho de que Enrique la tocara la estuviera empujando hacia el colapso. «No es solo una cápsula», susurró entre jadeos. «Es un vínculo ancestral. Cuando se activa, busca a un compañero compatible. Si se sincroniza, me marca. Me transforma. Y te transformará a ti también». Enrique tragó saliva, notando que sus dedos tocaban algo extraño, una superficie cálida y pulsante, como si la cápsula lo estuviera reconociendo, invitándolo a continuar. Estaba viva, envuelta en una especie de tejido semitransparente que latía con vida propia. Lyra, al sentirlo, dejó escapar un grito. No de dolor, sino algo más profundo, algo tan íntimo que estremeció a Enrique. «Es sensible», susurró ella. «Si la tocas así, pensará que ya te he elegido». Confuso, Enrique detuvo su movimiento. «¿Y qué pasa si piensa eso?» «Se liberará», dijo Lyra con una mueca de desesperación. «El ciclo se completará, y serás mío, para siempre». En ese instante, la cápsula comenzó a emitir pulsos más fuertes, y uno de ellos sacudió a Enrique con tal fuerza que cayó de rodillas. Lyra lo atrapó en sus brazos, abrazándolo con fuerza. Los dos cuerpos se fusionaron, y todo cambió. Un estallido de luz, invisible pero intenso, recorrió sus mentes. De repente, Enrique sintió todo lo que ella sentía: pánico, dolor, pero también deseo, un fuego que llevaba años acumulado, producto del aislamiento de ser una exiliada. Vio imágenes, recuerdos de otros mundos, de batallas, de rituales olvidados. Vio su rostro joven, lleno de rebeldía, antes de ser marcado como indeseada. Luego, observó la soledad que la había consumido. Enrique la miró fijamente a los ojos. Ella sostuvo su mirada con una intensidad feroz, sus labios temblaban, y su voz se rompió cuando habló. «Ya no hay marcha atrás. Ella te ha aceptado». La cápsula brilló una vez más y, con un chasquido húmedo y orgánico, se desenganchó de su anclaje y emergió entre ellos, como una criatura recién nacida. Cayó directamente en las manos de Enrique, cubierta por una sustancia luminosa, vibrando suavemente, como si estuviera agradecida, como si se sintiera satisfecha. Lyra se desplomó sobre él, jadeando, sudando, con las mejillas encendidas y una mirada vacía, como si todo lo que la rodeaba fuera ajeno. Se aferró a su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, suspiró profundamente. «He sobrevivido, y yo, también». Enrique sintió el vínculo aún latente entre ellos, como un hilo invisible de calor que los conectaba de una manera más profunda que el mero contacto físico. La cápsula, ahora quieta, se acurrucó en su mano. Lyra apoyó su frente contra su cuello, y sus labios rozaron su piel. «Ahora estamos enlazados», susurró, su voz baja pero llena de intensidad. «Somos uno, por voluntad de la cápsula y por lo que acabas de hacer por mí». Enrique no podía evitar preguntar, aún confundido, «¿Y eso qué significa exactamente?». Ella lo miró. Sus pupilas seguían dilatadas, y en su expresión había una mezcla de vulnerabilidad, pero también un deseo oculto, algo más profundo. «¿Significa que si alguien te toca, lo mataré?», preguntó ella, con una sonrisa tensa. «Significa que si tú mueres, yo moriré contigo». Enrique la sostuvo más fuerte, como si temiera que el aire mismo pudiera separarlos. El sol se ponía lentamente en el horizonte, pero la temperatura entre ellos apenas comenzaba a aumentar. En el silencio compartido,
Ambos sabían que lo que había comenzado como un accidente estaba tomando un rumbo que ninguno de los dos podía detener. La noche descendió sin aviso, cubriendo la superficie de ese planeta desolado con una oscuridad espesa y profunda. El calor residual del día aún persistía en las rocas calientes, pero dentro de la cueva donde Enrique había llevado a Lyra, el ambiente se sentía diferente, más denso, más cálido. Como si el aire mismo supiera que algo irreversible había sucedido entre ellos. Lyra dormía sobre una manta improvisada. Su cuerpo largo y grácil temblaba ligeramente bajo el manto térmico que le había colocado, pero no era por el frío. Era el vínculo. La cápsula no solo había establecido una conexión simbiótica, la había transformado, a ella, a él, a ambos. Enrique no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como sus pensamientos se mezclaban con los de Lyra, pero no en palabras. Era una mezcla de impulsos, emociones crudas, deseos que antes no había entendido. Vio fragmentos de su pasado, escenas de batallas, de traiciones, años de exilio, sin un hogar al que regresar. La soledad de Lyra lo invadió, una sensación tan vasta que lo hizo sentir un dolor profundo solo por imaginarlo. Cuando ella despertó, fue como si lo hubiera sabido. No hizo falta que él dijera una palabra. Lyra simplemente lo miró desde su manta y extendió la mano. «Ven». Enrique no dudó ni un segundo y se acercó a ella. Se sentó a su lado, atrapado por el brillo azulado de sus ojos. «Tengo hambre», susurró Lyra, «pero no de comida». No era una insinuación, no en el sentido más común. Era una necesidad más primal, más profunda, algo que nacía entre dos seres que habían cruzado un límite que no podían regresar. «¿Qué me estás haciendo, Lyra?», preguntó él, con una mezcla de temor y curiosidad. Ella lo miró largamente, luego deslizó sus dedos por su pecho con una suavidad casi reverente, como si pudiera leerlo a través de su piel. «Nada que no hayas permitido tú mismo», dijo ella, con voz tranquila. «El vínculo es mutuo. No te obliga, solo revela lo que ya estaba allí». Enrique sintió un calor que no venía del fuego cercano. Era ella, o él, o ambos. Los latidos de sus corazones comenzaban a sincronizarse. Literalmente pudo sentir cómo su propio corazón se aceleraba, y segundos después, el de ella también. La conexión era más que emocional, era física, un lazo biológico, una red viva de energía emocional. «¿Qué pasa si esto crece más?», preguntó Enrique, sintiendo cómo la presión aumentaba entre ellos. Lyra se incorporó lentamente, dejando que la manta cayera de sus hombros. Sus cicatrices, antiguas y profundas, eran visibles en su abdomen. Con un dedo, recorrió una de ellas y su voz se volvió aún más baja, más sombría. «Entonces, ya no habrá vuelta atrás. Te verán como mío, y me verán como tuya». No todos en esta galaxia permiten este tipo de uniones, especialmente entre especies distintas. Enrique la miró, confundido, pero también determinado. «¿Quiénes?». Ella alzó la mirada, ahora más seria que nunca. «El consejo, los cazadores, los rastreadores. Aquellos que me persiguen desde antes de que nacieras. Y ahora, si descubren que me has marcado, que el vínculo ha sido sellado, te marcarán a ti también». Enrique se quedó en silencio, mirando sus manos. Eran las mismas que habían tocado su interior, las mismas que habían traído de vuelta la cápsula viva. Pensó en todo lo que había cambiado en su vida en tan poco tiempo. «Entonces, enséñame a defenderme», dijo, decidido. Ella ladeó la cabeza, observándolo con intensidad. «¿Estás dispuesto a luchar por mí?». «No quiero luchar contigo», respondió él, su voz firme, pero sin duda alguna, sincera. El silencio entre ambos fue interrumpido por un leve temblor en la roca, una vibración que recorrió el suelo. Lyra se levantó al instante, sus sentidos, más agudos que los de un humano, captaron algo en la distancia. Se dirigió rápidamente hacia la entrada de la cueva, medio desnuda, su silueta recortada contra la luz de las lunas. «Nos han detectado»,
dijo, sin mirarlo. Enrique se levantó a su lado, su cuerpo tenso pero resuelto. Ya no sentía miedo, solo una determinación cruda y palpable. Lira lo observó con una mezcla que él no pudo identificar, algo entre orgullo y deseo. Entonces prepárate, humano, dijo, su tono lleno de una autoridad inconfundible. El vínculo ha despertado cosas en ti, cosas que aún no comprendes, pero que vas a necesitar. Ella tomó una lanza plegable del suelo y se la entregó. Enrique la sostuvo, sorprendido por su peso y la energía que parecía vibrar dentro de ella. La lanza reaccionó a su toque, zumbando levemente, como si la reconociera. Lira se acercó a él y lo besó. Esta vez no había timidez ni duda, sus labios ardían con una pasión que Enrique nunca había experimentado. Su lengua tenía un sabor extraño, metálico, adictivo. Estás cambiando, Enrique, susurró entre sus labios. Y si sobrevives a esta noche, ya no serás completamente humano. Él la miró, sonriendo incluso mientras la adrenalina comenzaba a arder en sus venas. Entonces que empiece la cacería. Juntos, salieron al exterior hacia la vasta oscuridad, donde las sombras se movían con intenciones mortales. El cielo nocturno tembló antes de desgarrarse, una línea roja y brillante cortó el firmamento, como si lo hubieran rasgado desde el espacio. Lira se tensó de inmediato. Su piel, que había brillado suavemente en la penumbra, se volvió opaca, lista para el combate. Su respiración se hizo lenta, casi meditativa. Enrique, en cambio, sentía su corazón latir con fuerza, como un tambor de guerra en su pecho. Desde la grieta luminosa, descendió una sombra. No era una nave como las que él conocía. No tenía una forma definida ni propulsores visibles. Era una masa flotante de metal negro, cuyas superficies se doblaban sobre sí mismas, como si respirara. Dentro de ella, destellos carmesí se movían como ojos, observándolos. Están aquí, susurró Lira en su mente. No necesitaba hablar en voz alta. Enrique podía sentir su presencia dentro de su cabeza, como un murmullo suave pero claro. Enrique empuñó la lanza que ella le había dado. El arma parecía conectarse directamente con sus pensamientos, ligera y viva en sus manos. Alrededor de ellos, las rocas comenzaban a vibrar, y el aire se cargaba con una electricidad palpable. De la nave descendieron figuras humanoides. Aunque su apariencia era solo una ilusión superficial, Enrique podía sentir su precisión y silencio. Eran rastreadores psiónicos, asesinos híbridos, con piel gris oscura y sin rostros visibles. Cada uno estaba armado con cuchillas de energía roja que respiraban como si fueran entidades vivientes. Uno de ellos avanzó, y sus ojos vacíos se posaron en Lira. Ella no se movió. Solo murmuró algo dentro de la mente de Enrique. No pienses, solo siente. Y en ese instante, todo sucedió al mismo tiempo. El primer rastreador se lanzó hacia Lira con un zumbido agudo. Ella giró sobre sí misma, esquivando la cuchilla por milímetros, y con un grito de energía, lo atravesó con su codo. Su lanza se convirtió en una extensión de su espalda, y el cuerpo del enemigo se desintegró en partículas oscuras que fueron absorbidas por la tierra. Enrique no tuvo tiempo de procesarlo. Otro atacante se lanzó sobre él, y, por pura intuición, levantó la lanza. El impacto fue como el retumbar de un trueno. El arma lo protegió, desviando el golpe, y luego respondió con una descarga que empujó al rastreador varios metros atrás. La lanza no lo había hecho sola. Era él. Algo dentro de Enrique había cambiado. Ahora podía sentir la furia del enemigo, su intención asesina, y, lo más desconcertante, podía anticipar sus movimientos antes de que sucedieran. Cuando un tercer atacante lo abordó desde su derecha, Enrique giró con una agilidad que nunca había poseído. Era más rápido, más fuerte, más preciso. No era normal, y en el fondo lo sabía. El vínculo con Lira le había abierto canales que antes pertenecían solo a su especie. La lucha se intensificó.
La arena y las rocas se convertían en el campo de batalla, y los cuerpos caían, se disolvían, se multiplicaban. Lira danzaba entre ellos, como una criatura salvaje y hermosa, letal y precisa. Cada movimiento suyo era seguido por uno de Enrique, como si fueran dos partes de una misma arma. Pero entonces, algo diferente apareció. No era como los otros. Medía el doble, caminaba en silencio. Su figura era imponente, casi ceremonial, y no llevaba cuchillas. En su lugar, empuñaba un báculo enroscado de energía púrpura. Cuando sus ojos se posaron sobre Enrique, sintió como su pecho se encogía, como si una fuerza desconocida lo estuviera aplastando. Él es el ejecutor, dijo Lira en su mente. Si no lo detenemos, no habrá mañana. El ejecutor levantó su báculo, y la tierra tembló con una violencia inimaginable. Una onda de fuerza invisible salió disparada hacia ellos. Enrique saltó en el último momento, pero Lira no fue tan rápida. La onda la golpeó con fuerza, arrojándola contra una roca, donde su cuerpo quedó inmóvil. Enrique gritó su nombre y corrió hacia ella. No respondía. Su cuerpo estaba rígido, y destellos de energía brotaban de su piel. Sus ojos se movían, como si el vínculo entre ellos estuviera a punto de romperse. Una rabia indescriptible lo recorrió, un relámpago de furia que lo atravesó. Algo en su interior estalló. Gritó. No un grito humano. Fue un rugido tan profundo que hizo vibrar el aire a su alrededor. La lanza reaccionó. El metal se volvió líquido, se fusionó con su brazo, y de repente, tenía un arma nueva, una extensión de su furia, de su deseo, de su promesa de protegerla. Corrió hacia el ejecutor. El monstruo lo esperaba. El ejecutor alzó su báculo una vez más, pero esta vez, Enrique ya estaba sobre él. El impacto fue brutal. La energía lo envolvió, rompiéndole las costillas, quemándole el pecho, pero no se detuvo. Gritó, golpeó, atravesó, y el ejecutor cayó al suelo. El campo de batalla se sumió en un silencio denso. Enrique permaneció de rodillas, respirando con dificultad, cubierto de sudor, sangre y polvo. La lanza que él había empuñado comenzó a desintegrarse lentamente, como si supiera que su trabajo había llegado a su fin. Se arrastró hasta Lira, tocándola con manos temblorosas. Su piel aún vibraba, pero de una forma mucho más suave, como si hubiera encontrado algo de paz. Ella abrió los ojos, débil, pero sonrió. Lo hiciste, murmuró, su voz casi inaudible. Enrique la abrazó con desesperación, sin pensar en las consecuencias. No lo hicimos juntos. Lira sonrió de nuevo, y esta vez, sus labios buscaron los de él sin ningún temor, sin necesidad de palabras, sin rituales. Fue un beso suave al principio, una caricia lenta, pero luego se convirtió en algo mucho más profundo, una fusión de cuerpos heridos pero aliviados, de respiraciones agitadas, de cuerpos calientes que se entendían más allá de cualquier necesidad física. Su conexión había trascendido la cápsula, ahora era algo más real, más humano, más verdadero. A pesar de saber que más amenazas vendrían esa noche, decidieron quedarse juntos. Por ahora, estaban vivos, unidos, encendidos. El amanecer llegó, pero no trajo consuelo. Solo reveló los cuerpos desintegrados, las rocas derretidas, el aire impregnado con residuos ciónicos flotando como una ceniza invisible. Enrique se despertó con el brazo alrededor de la cintura de Lira. Su respiración era profunda, aún afectada por el desgaste de la batalla. Dormía de lado, su rostro vuelto hacia él, y cada vez que exhalaba, su aliento le rozaba el cuello como una caricia sutil. No sabía cuánto tiempo habían estado abrazados, pero sabía que no quería soltarse. El cuerpo de Lira era más liviano de lo que parecía, su piel irradiaba un calor constante, como si algo en su interior nunca se apagara del todo. Cuando sus ojos se abrieron, lo primero que hizo fue mirarlo fijamente. No hizo falta decir nada. Había algo entre ellos que ya no necesitaba palabras.
Después de un largo silencio, ella se incorporó lentamente, dejando que la sábana térmica se deslizara sobre su espalda desnuda. A lo lejos, el cielo rugía con tormentas eléctricas. Más enemigos vendrían pronto. Debes aprender a matar, fue lo primero que dijo. Enrique asintió, sus dudas ya no existían. Salieron juntos al claro, al borde de un risco donde el viento soplaba con fuerza. Lyra llevaba puesta su armadura parcial, sus brazos desnudos, el metal viviente adaptado a cada curva de su cuerpo como una segunda piel. En su mano, una lanza de entrenamiento psiónica flotaba con suavidad, expectante. El combate entre especies vinculadas no es solo físico, explicó Lyra mientras giraba la lanza entre los dedos. Es emocional. Tu miedo puede ser un arma o una condena. Tu deseo, un impulso o una distracción fatal. Enrique tomó su propia lanza. Sintió cómo se activaba con el calor de su cuerpo, cómo respiraba junto a él. A pesar del dolor que aún sentía en su cuerpo, se sentía más ligero, más ágil. Cada día que pasaba cerca de Lyra, el vínculo lo transformaba. Su vista era más aguda, su piel más resistente, su intuición más precisa. Sin previo aviso, Lyra avanzó. La lanza silbó en el aire y se detuvo a milímetros de su mejilla. Piensa en lo que sentí antes de moverte, dijo, su voz casi un susurro. Enrique cerró los ojos, escuchó, respiró su energía. Sintió la duda. Exacto, aprobó Lyra, retrocediendo. Nuevamente atacó. Los movimientos fueron rápidos, intensos, sin palabras. El sonido del metal vibrando en el aire se mezclaba con sus respiraciones entrecortadas. Cada golpe los acercaba más, cada defensa los ponía a prueba. Cada error les costaba una lección. En un giro inesperado, Lyra lo desarmó y lo empujó contra una roca. Sus cuerpos chocaron, y la lanza cayó al suelo. Solo quedaron sus cuerpos, sus alientos, sus ojos, a centímetros de distancia. «¿Ves lo fácil que es distraerte conmigo?», dijo Lyra, su voz baja, cargada de algo que Enrique no supo cómo definir. Enrique la miró, su respiración aún agitada, sus labios entreabiertos. La energía entre ellos era insoportable. «No es distracción», respondió él con firmeza. «Es impulso». Lyra arqueó una ceja, divertida. «Entonces, úsalo». Se alejó de nuevo, lanza en mano. Enrique, esta vez, no se lanzó con fuerza bruta. En su lugar, dejó que el instinto tomara el control. Las armas chocaron, pero también sus mentes. Ya no eran solo dos cuerpos enfrentados, eran dos deseos contenidos, dos fuegos cruzados en pleno ascenso. La lucha se transformó en una danza. Patadas, vueltas, bloqueos, contacto. El sudor recorría la espalda de Lyra, como gotas líquidas de energía. Enrique sintió el ardor en sus brazos, pero no se detuvo. No podía. En un momento inesperado, la empujó al suelo y cayó encima de ella. Ambos jadeaban. Lyra reía, una risa ronca, cargada de algo mucho más profundo que orgullo. «Me gusta cuando te dejas llevar», susurró él, acercando sus labios a los suyos. «Yo no estoy peleando por aprender», dijo ella, «estoy peleando por ti». Lyra lo atrajo con fuerza, y lo besó sin restricciones. Esta vez, no fue como antes. Esta vez, no hubo delicadeza. Fue necesidad pura. Lenguas chocando, dientes atrapando labios, manos buscando piel. Su armadura se abrió como si los reconociera, dejando espacio para él. Su cuerpo lo envolvió, hambre contenida en cada movimiento. Cada beso era una promesa no dicha, cada caricia, una explosión. Rodaron sobre la arena, sus cuerpos desnudos, y el mundo, por un momento, dejó de existir. Gritaron sus nombres como si cada gemido fuera parte del entrenamiento. Después, se quedaron respirando entrelazados. Silencio. Solo el viento distante, arrastrando consigo sus ecos.
Lira apoyó su frente contra la de él, su aliento entrelazándose con el suyo. Ahora sí eres mío, susurró, su voz baja y segura. Enrique no necesitó decir nada. Su cuerpo ya lo estaba gritando, pero la paz no duró mucho. Una onda retumbó bajo sus pies, una vibración profunda que no era una explosión, sino algo mucho más antiguo, como el latido de un monstruo dormido bajo tierra. Lira se levantó al instante, su lanza regresó a su mano con una agilidad que la hacía parecer viva. Su rostro estaba sombrío. El último enviado ha sido activado. Enrique se puso de pie, aún respirando entrecortadamente. Su lanza brilló con un resplandor sutil. ¿Quién es? Ella no lo miró, solo respondió con un tono grave. El que no puede ser vencido. Y en ese momento, supieron que la verdadera guerra apenas comenzaba. El aire se volvió espeso, casi tangible. Cada respiración era un esfuerzo, como si el planeta entero estuviera conteniendo el aliento. Las nubes negras se arremolinaban arriba, formando un vórtice que destellaba con relámpagos de energía púrpura. Y, en el centro del horizonte, apareció él. Era más grande que cualquier ser que Enrique hubiese visto. Una armadura viviente lo cubría, como una bestia fosilizada, con placas que crujían y se movían como si tuvieran mente propia. Sus ojos no eran ojos, eran portales incandescentes, vacíos de emoción. No llevaba armas. Él era el arma, el último enviado. Lira se puso frente a Enrique, protegiéndolo con su cuerpo, aunque ambos sabían que eso ya no era necesario. El vínculo entre ellos latía con una fuerza mucho más intensa. Enrique sentía cómo la energía de Lira fluía dentro de él, y Lira sentía cómo su alma la envolvía, creando un escudo invisible a su alrededor. La criatura se detuvo a unos 50 metros de ellos, y no dijo una sola palabra. No era necesario. Una voz surgió en sus mentes, áspera y profunda, como un eco de un universo olvidado. Uno de ustedes debe morir para que el equilibrio se restaure. No hay excepciones. Lira apretó los dientes, su cuerpo tenso. El suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse. Entonces tendrá que matarnos a los dos, dijo ella, su voz fría y decidida. Enrique dio un paso al frente. Su lanza se transformó en algo más, ya no solo una extensión de su cuerpo, sino el vínculo hecho arma. Brillaba con un azul incandescente, vivo y palpitante. Enrique no sentía miedo, no dudaba. El enviado levantó una mano, y todo se rompió. La explosión inicial los lanzó hacia atrás. Una ola de pura energía arrasó con árboles, montañas y el mismo suelo, pero ellos resistieron. Lira giró en el aire y aterrizó con una elegancia salvaje. Enrique se deslizó con fuerza, sus pies cortando el polvo incandescente como cuchillas. El enviado ya estaba sobre ellos. Su primer golpe aplastó el suelo a centímetros de sus cabezas. El segundo destruyó una montaña entera. Lira se impulsó en el aire, girando como una llama viva, y clavó su lanza en el pecho del enemigo. Pero no pasó nada. El metal se dobló como si nada ocurriera. No sangraba, no reaccionaba. Era como golpear una ley. Enrique gritó su nombre y se lanzó hacia la criatura. Cada golpe fue rechazado, cada intento de herida desapareció como si nada pudiera tocarlo. El enviado era una máquina de castigo, una fuerza imparable. Pero entonces, algo cambió. Enrique cayó de rodillas, exhausto, mientras la criatura se giraba hacia él. Lira vio el futuro en ese instante. Vio a su humano, el único ser que había tocado su alma, a punto de ser eliminado como si nunca hubiera existido. Entonces, gritó, pero no con voz, gritó a través del vínculo. Enrique sintió el llamado, y no respondió con palabras. Respondió con amor. Se puso de pie, sangrando por la boca, los brazos, las piernas, pero con los ojos brillando. Cerró los puños y caminó hacia el enviado. Con cada paso, su cuerpo se encendía más. El vínculo ardía en su interior.
Los recuerdos compartidos con Lyra se mostraban en su piel como tatuajes de fuego, su primer contacto, su beso, la promesa que se habían hecho. Todo ardía. Cuando el enviado lo golpeó con toda su fuerza, algo cambió. Enrique no se rompió. Absorbió el impacto y su cuerpo explotó en luz azul. La criatura se estremeció por primera vez. Algo dentro de ella crujió. Lyra lo vio, lo sintió. La lanza de Enrique volvió a sus manos. Esta vez, cuando la arrojó, no fue con fuerza, sino con verdad. El arma se clavó en el corazón del enviado. El silencio fue absoluto. La criatura retrocedió un paso, luego otro. Su cuerpo se agrietó y de su interior comenzó a salir una luz blanca brillante. Sus piernas temblaron y su voz se quebró. No comprendo qué es esto, dijo, su voz rota. Lyra se acercó lentamente, su cuerpo temblando de agotamiento, pero también llena de determinación. Es amor, respondió, su voz suave pero llena de poder. Y el enviado se derrumbó, como una montaña colapsando, desintegrándose en ceniza estelar. Enrique cayó de rodillas, pero Lyra lo atrapó antes de que tocara el suelo. Su cuerpo estaba débil, tembloroso, pero vivo. Ella lo abrazó con desesperación, apretando su rostro contra su pecho, mientras las lágrimas caían sin vergüenza. Lo hiciste, susurró ella. Me salvaste. Me elegiste. Enrique apenas pudo sonreír, pero su mirada brillaba con una fuerza renovada. Tú me hiciste capaz, respondió. La tormenta se disolvió, las nubes negras se abrieron y el cielo mostró su verdadero azul por primera vez. Pasaron horas antes de que se movieran, pero cuando lo hicieron, no fue para prepararse para otra batalla, sino para caminar juntos hacia una nueva vida, una vida que acababan de conquistar. Una nave abandonada en el norte del continente sería su nuevo hogar. Lyra la reparó con la habilidad de su especie. Enrique adaptó su interior para que ambos pudieran vivir como iguales, sin jerarquías, sin castas, solo ellos dos. Meses después, los sistemas galácticos detectaron una nueva señal proveniente de un rincón perdido del espacio. Un núcleo vivo con energía desconocida, imposible de clasificar. Una fusión perfecta de dos especies que jamás debieron cruzarse. Un niño, y su corazón, igual que el vínculo de sus padres, latía como un sol nuevo en la oscuridad del universo. Fin.